buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, hoy con un tema sumamente interesante. Agradezco mucho a nombre del Comité Ejecutivo, del presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán, la presencia de todos ustedes, su tiempo y el talento. Y el día de hoy que se toca un tópico que es sumamente relevante para todos los ginecólogos y obstetras. Y agradezco mucho al coordinador, a quien presentaré a continuación para que presente a los doctores que nos acompañan desde Honduras, desde Estados Unidos y desde Uruguay. Entonces, el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, quien coordinará este webinar sobre sepsis en obstetricia. Él es especialista en obstetricia y perinatología, en terapia y cirugía fetal. Es creador del programa universitario de posgrado de perinatología en la Universidad de Venezuela y es coordinador docente de posgrado en la misma subespecialidad desde el año 2006 hasta el 2015. Es el presidente actual de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Venezolana y director del programa ALSO, así como coordinador del Comité de Mortalidad Materna de la FLASOC. Muchas gracias, estimado Juan Andrés, y muchas gracias, amigos Wendy, Carlos y José, por su gentileza y darnos su tiempo. Te dejo la palabra, Juan, y adelante. Muchísimas gracias, doctor. Hemos preparado este webinar porque consideramos que es de gran interés a nivel mundial. De hecho, si nosotros podemos ver esta lámina, aquí está, este es el mapa mundi, y fíjense que vemos cómo la mortalidad materna em, es increíblemente alta en muchos países. Se estima que para el 2023 unas 260.000 mujeres murieron en el mundo por causas prevenibles. Y cuando hablamos de causas prevenibles, estamos hablando no solamente de hemorragia, de hipertensión, sino también de sepsis. Y estas causas prevenibles nos hablan que equivale a más de 700 muertes diarias. Si nosotros vemos esta siguiente lámina y como vimos en la anterior, fíjense cómo la mortalidad materna y estas tragedias ocurren en países de bajos ingresos. Esto nos habla de una disparidad en relación a países de altos ingresos y bajos ingresos y por supuesto Latinoamérica no escapa a esa realidad. Si nosotros vemos las causas, de acuerdo a este análisis de la Organización Mundial de la Salud, la sepsis ocupa el tercero, cuarto lugar y en algunas circunstancias el segundo lugar y constituye entre el 10 y el 13% de las muertes maternas directas después de la hemorragia de los trastornos hipertensivos. La sepsis puede estar ocurriendo en 0,1% de todos los embarazos, pero se estima que puede causar entre 17.000 y 261 muertes maternas solamente por infecciones después de un embarazo. Por supuesto, esto nos pone en una situación crítica y la razón de este webinar es simplemente sensibilizarnos ante esta urgencia, la detección temprana, el tratamiento de la sepsis materna, porque detrás de cada una de estas estadísticas que estamos presentando hay una madre, hay una familia y hay una historia que merece un trato diferente. Y por supuesto, esto solamente ocurre si nosotros actuamos con rapidez, si estamos preparados con conciencia para cambiar este final. Desde la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, desde la coordinación del Comité de Salud Materna y de Mortalidad Materna, le doy las gracias por unirse a este webinar, a esta interesante mañana que contamos con tres especialistas, amigos todos de gran calidad, de diferentes partes de nuestra Latinoamérica querida. Inicialmente, por supuesto, comenzamos con las damas. Está la doctora Wendy Cárcamo, una trabajadora incansable
en la medicina materno-fetal. Es past president de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, Centroamérica, profesora del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Honduras, miembro del staff de Medicina Materno-Fetal, coordinadora de la región centroamericana de este Comité de Salud Materna de FLASOC y además representante centroamericana al Comité Científico de nuestra sociedad, representante latinoamericana al Comité de FIGO y miembro del Comité de Salud Materna de esta sociedad, de la cual en este momento soy coordinador. Por la parte norte de Latinoamérica me acompaña un gran amigo, incansable y que ha contribuido mucho en la disminución de la mortalidad materna, no solamente a nivel latinoamericano y colombiano, sino también aquí en Venezuela, que es especialista en medicina interna, medicina crítica, director de investigaciones de cuidado crítico de la Universidad de Cartagena, profesor asistente de la misma universidad, de la Universidad Simón Bolívar, investigador senior del Ministerio de Ciencias, líder de un grupo de investigaciones de gran prestigio a nivel latinoamericano y por lo tanto ha sido director de esa revista colombiana de cuidados intensivos y miembro de AMSI en el Comité de Medicina Crítica. Y finalmente está Carlos Federico, un nuevo buen amigo también, que está representando a la parte sur de Latinoamérica y como vemos, estamos en toda la extensión de Latinoamérica, especialista en ginecología y obstetricia, con también especialidad y una amplia preparación en medicina materno-fetal y simulación clínica, profesor adjunto de la Universidad de la República de Uruguay, profesor de anatomía clínica e instructor de cursos de emergencias obstétricas y por supuesto con una gran experiencia en hipertensión, en hemorragia y en sepsis. Desde mi parte y desde el Comité de Salud Materna, desde la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, le doy las gracias a nuestros invitados y, por supuesto, la bienvenida a los más de 350 asistentes que tenemos en este momento, 480 asistentes que tenemos en este momento. Le voy a dar la palabra a nuestra primera panelista, nuestra primera conferencista, nuestra amiga la doctora Wendy Cárcamo. Wendy, vamos a empezar con esta excelente mañana y ella nos va a hablar del triaje temprano e identificación de riesgo en sepsis. Gracias, Wendy, y creo que tienes más de 500 personas esperando por ti. Qué alegría. Gracias, Juan Andrés. ¿Están viendo mi presentación en pantalla Sí, completa? perfecto. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Agradezco enormemente la invitación al comité organizador, al comité ejecutivo, a Juan por tomarnos en consideración y antes que nada agradezco a cada uno de ustedes que toman su tiempo para venir a compartir una temática que yo sé que es del día a día y que a todos nos apasiona. Voy a compartirles un poco, vamos a discutir acerca del triaje temprano y la identificación del riesgo en sepsis. Y me gustaría comenzar con este caso clínico que yo creo que creemos que es el día a día en nuestras emergencias. Ella es Mariana, que tiene 28 años, es gestas 2, partos 1, tiene 31 semanas de gestación, tiene antecedente de cesárea previa y consulta en la urgencia por fiebre, taquicardia, malestar general y contracciones. Sus signos vitales iniciales, temperatura de 39,2, una frecuencia de 128, una presión arterial de 90-60, una frecuencia respiratoria de 28, una saturación de oxígeno del 93%, y al examen físico lo que se evaluó fue un útero sensible, secreción vaginal fétida y los laboratorios de inicial leucocitosis PCR elevada, lactato de 3,5 y un examen de orina positivo. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestras unidades hemos recibido en algún momento una Mariana y gran parte de lo que yo voy a comentar en esta mañana es precisamente orientarnos a que
nos enfoquemos a buscar esos signos iniciales que nos pueden permitir detectar pacientes en un grupo de riesgo. Recordemos un poco acerca de este estudio, el estudio global de sepsis materna. Es un estudio que se realizó y que muchos de nosotros conocemos, creo que todos lo conocemos, y lo que nos demostró fue la frecuencia de la sepsis y el impacto en la salud pública. La contribución a la mortalidad materna definitivamente se ha subestimado y este estudio lo demostró. Sin embargo, nos da una gran oportunidad y nos permite ver que podemos mejorar la prevención, que definitivamente la identificación temprana y el manejo oportuno de las mujeres con infecciones va a ser lo que va a cambiar el rumbo de la historia de nuestras pacientes. Hablemos un poquito acerca del cambio en los tiempos en la historia de la sepsis. Más o menos en 1991, el Colegio Americano convocó a un grupo de trabajo para definir o para poder colocar en un concepto en la falla de órgano blanco. Y en ese momento se considera como un síndrome, y vean ustedes que se habla de sepsis o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en ese entonces, y se consideraba 2 o más signos de los que ustedes pueden ver más aquí abajo. Sin embargo, este concepto no nos dejaba muy a gusto porque era un concepto teórico que no nos permitía tomar decisiones y mejorar el curso de la evolución de nuestras pacientes. Y en el año 2002, en la conferencia internacional, se definen nuevamente los conceptos de sepsis y ahí se mantiene el concepto de sepsis con infección más al menos 2 de los criterios clínicos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se habla de sepsis severa, diciendo que es cuando tenemos sepsis más una alteración o disfunción del órgano blanco con hipotensión, y de un choque séptico en donde tenemos a aquella paciente con sepsis severa más hipotensión refractaria. Y un poco más adelante, en el 2016, en el tercer consenso internacional, se trata de convertir esto en una forma más aplicativa. Y es ahí donde hablamos de sepsis como la infección más disfunción de órgano blanco a través de una herramienta de evaluación rápida, un score de evaluación de falla orgánica, que es el score de SOFA, en donde se concentran un sinnúmero de datos que involucran falla de órgano blanco. Y hablamos de choque séptico, en donde persiste la hipotensión más vasopresores, necesitando vasopresores, para poder mantener una presión arriba de 65 milímetros de mercurio. Es importante tener presente esto porque recordemos que todos estos conceptos se han hecho en población no obstétrica. Y entonces veamos cómo se define sepsis materna. La Organización Mundial de la Salud define que una mujer tiene sepsis cuando tiene un foco infeccioso más disfunción de órgano blanco con una puntuación de al menos 2 de estos valores. Hipotensión con una tensión arterial menor de 100 milímetros de mercurio, alteración en el estado mental, y taquipnea con una frecuencia mayor de 22. En un periodo que sea el periodo del puerperio, el embarazo, el parto. Sin dejar de fuera el posaborto, que muchas veces hemos tenido pacientes con datos de sepsis y que pasan desapercibidas o que son minimizadas solo porque están en una condición de aborto. Sin embargo, hay que recordar algo, y es, acordémonos que ¿por qué se nos hace tan difícil determinar una paciente en un grupo de riesgo? Y es que precisamente los cambios fisiológicos que se dan en el embarazo no son considerados o no fueron considerados en todas estas clasificaciones previas, y muchas veces pueden pasar desapercibidos con aquellas pacientes que tengan signos o síntomas iniciales de sepsis. Y entonces a veces es muy difícil determinar que una paciente embarazada puede estar en una condición de riesgo de complicaciones. Y algo bien interesante es que muchas mujeres jóvenes, o la gran mayoría de las mujeres jóvenes, pueden mantenerse estables inicialmente, con tener solo pequeñas elevaciones o alguna sintomatología inicial, y luego tener un desenlace fatal. Y es que vean ustedes que si nosotros comparamos los cambios fisiológicos del embarazo con todos los datos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estos se traslapan.
Sin embargo, hay uno de ellos, y la evidencia dice que excepto la temperatura, los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todos los cambios fisiológicos se van a superponer. Y esto nos pone en una condición de mayor dificultad para poder determinar estas pacientes. Sin embargo, debemos de tener claro que no toda la fiebre va a ser sinónimo de infección. Recordando entonces que para la última clasificación de sepsis, estos criterios no se podían traspolar de una forma adecuada a la paciente embarazada o el desempeño no era el más adecuado, entonces se propuso el score Quick-SOFA, en donde se consideró en ese momento como el mejor predictor de mortalidad, ya que si nosotros teníamos un puntaje mayor de 2, se hablaba de un pobre pronóstico en sepsis con mortalidades que podían ser arriba del 24%. Recordando entonces que la sepsis sigue siendo una disfunción del órgano blanco que va a amenazar la vida de una mujer por la respuesta desregulada de ella a esta infección. ¿Y qué criterio va a tomar en consideración el Quick-SOFA? La tensión arterial con cifras tensionales menor de 100, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y una alteración en el estado mental. Recordando siempre que toda esta información hecha en población obstétrica. Sin embargo, en el 2023, la Sociedad de Australia y la Sociedad de Nueva Zelanda, que en el 2017 ya habían hecho una postura y en donde ellos alentaban al uso del Quick-SOFA como una herramienta para el abordaje de la sepsis, hacen una declaración y una postura muy firme en donde dicen que han abandonado el uso de la escala rápida de la evaluación secuencial de falla orgánica para el diagnóstico de la sepsis debido al bajo desempeño o al bajo rendimiento en la práctica clínica. Y a partir de ahí, después del 2021, se han venido haciendo intentos buscando sistemas de alerta temprana que nos permitan poder encontrar pacientes en grupo de riesgo de complicarse. Y aquí tenemos el sistema de alerta temprana modificado, los criterios de alerta temprana, los activadores de alerta temprana. Vean ustedes aquí, por ejemplo, es uno que utilizamos mucho nosotros, en donde hay una serie de parámetros que todos conocemos y que es muy fácil tener a la mano en tablitas en nuestras unidades, en donde tenemos criterios alerta en amarillo y criterios de alerta en rojo y que se hace un score y que se hace un conteo y con esto nosotros podemos decir qué pacientes están en grupo de riesgo. Ahora bien, en el 2021, considerando esta falta de aplicabilidad del Quick-SOFA a la paciente embarazada, entonces se trata de adaptar a las pacientes embarazadas y es cuando surge este score, que es el score modificado de SOFA, en donde vemos que tratamos de poder darle una aplicabilidad a las pacientes embarazadas. Considerando entonces como parámetros clínicos la presión arterial sistólica menor a 90, una frecuencia respiratoria menor de 25 y una alteración en el estado mental, y aquí recordando que la escala de Glasgow no es un concepto tan amigable en algunas de las unidades de obstetricia, se habla entonces de no ser tan estrictos y decir cualquier estado que no sea alerta en una mujer embarazada podría ser considerado como una alteración en el estado mental, con un puntaje de 1 en cada uno de estos valores y teniendo presente que con 2 valores más infección en una paciente embarazada, nosotros podríamos estar considerando de que esta paciente puede estar cursando con una sepsis. Sin embargo, hay que recordar y tener presente los momentos en los que vamos a tener la presentación de una paciente con un cuadro de sepsis. Y es que a veces, en muchas ocasiones, consideramos que pacientes en el embarazo no pueden tener un evento séptico. Deberíamos de tener entonces presente que podemos tener en el anteparto, en el intraparto y en el posparto, y hago énfasis en el momento del aborto séptico, que muchas veces son un grupo de riesgo de pacientes en abandono. ¿Quiénes son los microorganismos más responsables en este tipo, aquí, o los que más toman protagonismo? Pues el estreptococo del grupo A, beta hemolítico, que va a ser el patógeno más agresivo y va a ser el responsable del 50% de las muertes maternas, y que el 50% de estas mujeres que tienen infección pueden progresar a choque séptico. Y el patógeno más frecuente, asociado a un 33% de las muertes maternas, va a ser la E. coli, que va a contribuir mucho en las infecciones. Ahora bien, ¿cómo hacer entonces para darnos cuenta qué paciente puede
terminar en un evento obstétrico desfavorable. Pues la colaboración de la atención de la calidad materna de California describe criterios clínicos como terminología para la identificación de pacientes embarazadas con sepsis. Y hablamos entonces de criterios positivos para tamizaje de sepsis, en donde vamos a tener 2 o más criterios de infección sospechada, criterios de sepsis, en donde vamos a tener una paciente con un tamizaje de sepsis inicial positivo y 1 o más signos de disfunción orgánica, y aquella paciente que cumple criterios de choque séptico y que va a tener sepsis e hipotensión persistente después de la administración de cristaloides y definida como, ustedes ya conocen, presiones arteriales menores de 65. ¿Y por qué se trata de hacer un triaje o por qué tratamos de tener un abordaje un tanto agresivo o oportuno en estas pacientes? Porque definitivamente el reconocimiento precoz, la estratificación del riesgo de la enfermedad y el manejo multimodal y oportuno de estas pacientes van a ser los que nos van a permitir que esta paciente tenga una adecuada sobrevida en la madre, el feto y el neonato. Y que las intervenciones que verdaderamente van a cambiar la evolución y el pronóstico de las madres y sus bebés va a ser en relación a que nosotros podamos hacer un reconocimiento temprano, ya que la evidencia nos dice que un gran porcentaje de mujeres que tienen un desenlace desfavorable es precisamente porque hay una demora en la atención. Y entonces se usan una serie de scores como por ejemplo estrategias o sistemas de alerta temprana, y este acrónimo vale la pena tenerlo presente, es un trabajo muy bonito de la OPS, en donde a través de sepsis nosotros podemos ir estableciendo datos importantes para ir sospechando, estratificando la enfermedad y viendo cuáles son los pasos a seguir cuando nosotros tenemos a una paciente en riesgo de sepsis o definitivamente en sepsis que pueda terminar en una complicación que ponga en riesgo la vida de ella y de su bebé. Y hay un tiempo importante que debemos de tener en consideración y es el tiempo que la paciente está desde que entra a nuestra atención médica. El tiempo cero o tiempo de presentación casi nunca es considerado o tenido en consideración. Y es el momento oportuno porque este tiempo de primer contacto con el paciente y las primeras evaluaciones son las que nos van a permitir sospechar que la paciente tiene sepsis. Y de las decisiones tomadas de forma precoz va a depender la evolución de la paciente. Es bien interesante porque la evidencia nos demuestra que el tiempo o la demora en la atención o la demora en la toma de decisiones en relación a toma de cultivos, a inicio de antibióticos o manejo médico de estas pacientes impacta de forma importante el riesgo de muerte en nuestros pacientes con sepsis. Y entonces aquí es donde hay varias estrategias y score de sospecha o de triaje para los pacientes. Este es uno muy amigable, que es el score de sepsis en obstetricia, en donde nosotros podemos ver aquí parámetros que todos conocemos y que son parámetros que son fácilmente medibles. Es un sistema de puntuación diseñado específicamente para la población obstétrica y permite identificar de manera confiable a pacientes con alto riesgo de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Aquí lo tengo en español y ustedes vean que tomen en consideración la temperatura, la presión, la frecuencia, todo lo que nosotros conocemos. Y que los puntajes de los parámetros van a variar entre 0 y 4 puntos con un puntaje máximo de 28 y que valores del score SOS mayor de 8 se van a relacionar con un mayor riesgo de que esta paciente tenga un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y ustedes aquí lo ven bien, pues esto es el valor normal y todo lo que se mueve a la derecha o a la izquierda va a ser normal. De manera de que una paciente con un score arriba de 8, igual o mayor de 8, es una paciente que tiene una alta sospecha de tener sepsis. Ahora, ¿cómo estratificamos esa enfermedad? Y hay una propuesta en donde se nos menciona que podemos inicialmente tamizar a estas pacientes que llegan, como Mariana, con algunos datos que nos llaman la atención, pero a veces, si no usamos score o si no usamos estrategias, es muy difícil poder poner la etiqueta o el nombre a la paciente y a veces nos da miedo hacer sobremanejo. Y hablamos entonces de un tamizaje inicial de sepsis y de una confirmación de sepsis. Y en el tamizaje se propone evaluar signos vitales y solicitar exámenes que todos en nuestros laboratorios tenemos, teniendo en consideración la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Vean ustedes ahí los valores.
frecuencia cardíaca mayor de 110, frecuencia respiratoria mayor de 24, temperatura oral mayor de 36, y solicitar hemograma, y el tamizaje va a ser positivo con 2 o más criterios. Y entonces, en la sospecha, ¿qué deberíamos nosotros de cumplir cuando hemos sospechado de una paciente? Haber hecho la historia clínica, haberle aplicado los sistemas de alerta temprana, en este caso una buena propuesta podría ser el SOS, haber hecho el tamizaje y, si es positivo, considerar que esta paciente tiene una alta sospecha de sepsis, y que entonces deberíamos de valorar si la paciente realmente tiene o no sepsis. ¿Cómo la vamos a confirmar? Esta estrategia tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%, en donde lo que vamos a hacer es ya incorporar una evaluación paraclínica, valorando exámenes de laboratorio y una evaluación clínica en relación a diuresis, pulsosimetría y evaluación del estado mental. Valorando de esta manera todos los criterios para la lesión de órgano blanco, desde respiratorio hasta neurológico y renal, viendo que con un solo criterio es suficiente para el diagnóstico. Y aquí es donde entra en juego inclusive este score del modificado de SOFA, que nos permite tomar decisiones oportunas para comenzar a hacer manejo médico lo más pronto posible en esta paciente. Recordando que con el score modificado con un valor mayor de 2, esta paciente definitivamente tiene un criterio, tiene diagnóstico de sepsis. Y entonces, en la estratificación de la enfermedad, ya debíamos de haber tenido la evaluación del órgano blanco, el haberle aplicado, por ejemplo, el score de SOFA modificado, y esto es muy fundamental o muy importante porque esto relaciona mucho con riesgo de muerte, con puntajes que pueden ir arriba del 24%, inclusive con score que nos pueden hablar riesgo de muerte arriba del 70%. Y obviamente estaríamos hablando de una paciente con sepsis. Ahora bien, algo bien interesante es que cuando nosotros estamos valorando una paciente con sepsis, estamos con tiempo en contra, y que el tiempo es fundamental para la toma de decisiones, y que idealmente esa paciente, desde que ingresa a nuestra unidad, a la hora es una paciente que debería de estar completamente estabilizada. Y en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el 2018, se propone una reanimación inicial en la primera hora, en donde en el tiempo cero nosotros debemos de ir con todo y tratar de buscar si esa paciente tiene criterios de sospecha de sepsis. Pero al mismo tiempo que hemos tamizado y que hemos ido avanzando en la búsqueda de datos importantes en esta paciente, nosotros debemos de ir marchando en relación a la aplicación de antibióticos, los hemocultivos, la medición del lactato, importante valorar el lactato, y además avanzar con los bolos de cristaloides, en donde se menciona 30 ml por kilo de peso en caso de lactatos mayores de 4 milimol, hipotensión y el uso de vasopresores en caso de que aquellas pacientes persistan con hipotensión. Esta aplicabilidad va a reducir la mortalidad en un 50%, y lo más importante es que debemos de arrancar con maniobras tempranas, acostando a la paciente en decúbito lateral, viendo la vía aérea, aplicando oxígeno, 2 accesos venosos con calibres importantes, poner una sonda vesical para mantener la diuresis, y comenzando con lo que dice la evidencia. Y es que acordémonos que el manejo del lactato, la evidencia nos dice que pacientes que están reanimadas y guiadas por lactato en shock séptico, se encontró una importante reducción de la mortalidad, vean ustedes, del 45%, una reducción del riesgo de muerte hospitalaria con valores muy altos, y que definitivamente las concentraciones de lactato van a correlacionar altamente con mortalidad. De igual manera, es fundamental el manejo de los cultivos. Vean ustedes que siempre que hablamos del abordaje de la paciente con sepsis, se habla mucho de no podemos iniciar antibióticos si no tomamos los cultivos. Sin embargo, hay un poco de debate porque definitivamente a veces si no tenemos cultivos, pues hay que darle tratamiento a la paciente. Vean ustedes la evidencia que dice que la esterilización de los cultivos pueden ocurrir dentro de minutos a horas después de la primera dosis de antibiótico apropiado, de 2 a 4 horas. Y otra cosa importante es que el manejo de los antibióticos va a impactar de forma importante en la reducción de mortalidad, que la administración de antibióticos antes de 120 minutos impacta de forma seria en mortalidad. De manera de que es algo que debemos de tener en consideración, el manejo del cultivo y el inicio de los antibióticos. En relación al inicio de los antibióticos,
el manejo de los cultivos y el inicio de los antibióticos, vean ustedes que cuando nosotros iniciamos antibióticos en las primeras 2 horas, va a haber una reducción del riesgo de muerte hasta un 56%. Y que cuando nosotros tomamos cultivos antes del inicio de antibióticos, vamos a tener una reducción del riesgo de muerte en un 46%. Los cultivos definitivamente deben obtenerse antes de la administración de los antibióticos para optimizar la identificación de patógenos y mejorar los resultados. Y los hemocultivos apropiados van a influir de forma importante en al menos 2 conjuntos heterogéneos. En relación al manejo de antibióticos, los tratamientos asociados, el incorporar antibióticos en la primera hora de que la paciente ingresa a la unidad para manejo, se va a ver impactado de forma importante en una reducción de mortalidad con OR del 0.65. Hay que tener muy presente que generalmente vamos a dar antibióticos empíricos que van a ser de amplio espectro y que van a ser en la primera hora del ingreso. Recordando que los 2 fármacos más agresivos por los que nosotros tenemos que tratar de cubrir son E. coli y estreptococos del grupo A. Vean ustedes aquí con relación a los antibióticos de amplio espectro, vean esto como demuestra que pacientes que se han mantenido en hipotensión por más de 3 horas, hay un incremento en el riesgo de muerte. La supervivencia va a disminuir hasta en un 7, un 8% por cada hora de retraso de los antibióticos después de la 6ª hora de retraso. Importante la terapia antimicrobiana adecuada, porque la terapia antimicrobiana adecuada inicial se va a asociar con una reducción 5 veces en la supervivencia y se han registrado retrasos en el conocimiento o la gestión en más del 70% de los casos de choque séptico materno y muerte por sepsis. La terapia adecuada, siempre nos preguntamos, ¿cuál es la terapia adecuada? Está dentro de la publicación de la guía de ahorita del 2023 de Australia y de Nueva Zelanda, y ellos ponen algunas propuestas cuando nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cuál es el patógeno que vamos a tratar, y ellos ponen algunas terapias aquí. Sin embargo, ya muchas guías clínicas han dejado establecido obviamente las terapéuticas de acuerdo a la zona o al órgano de choque que nosotros estamos queriendo. El manejo de los líquidos, inicialmente deberíamos de partir con 30 ml de cristaloides. No voy a entrar mucho en esto porque Pocha va a hablar en relación al manejo de los líquidos. Y el manejo de los cristaloides, que obviamente son los que se van a asociar a menor mortalidad. De los vasopresores, la mortalidad se informó en 11 ensayos que compararon norepinefrina con dopamina y se vio que la norepinefrina se asocia con una reducción de mortalidad importante, con una reducción del riesgo absoluto y con un número necesario a tratar de 9, con una recomendación fuerte y con una calidad de la evidencia moderada. Ahora bien, aquella paciente que a pesar de que nosotros iniciamos el abordaje dando antibiótico, haciendo cultivos, ya le pusimos sus cristaloides de entrada. A pesar de eso, la paciente mantiene presiones arteriales sistólicas menores de 90 milímetros de mercurio. A Mariana no la descubrimos, no vimos que tenía datos importantes en riesgo de sepsis. Esta paciente va a hacer hipotensión y es una paciente que obviamente va a necesitar un ingreso a cuidados intensivos. Este es un flujograma de que nos habla cómo ir haciendo el abordaje en relación a tiempo. Y entonces, Mariana, que la tenemos en nuestra unidad y que ingresó con signos no claros de sepsis y no tan claros de dónde, o de pronto ustedes podrían decir sí muy claros y evidentes, es una paciente que de pronto va a necesitar la unidad de cuidados intensivos y es ahí donde la va a recibir mi querido amigo. Muchísimas gracias. Excelente, Wendy, mil gracias. Pero entonces ya hicimos la estratificación de riesgo de esta paciente, hicimos el manejo temprano, pero esta paciente está en una condición crítica. Y en esta condición de una paciente crítica, por supuesto, aquí interviene el especialista en medicina crítica obstétrica, que es el doctor José Antonio Rojas, mejor conocido como Joche. Joche, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta paciente? Bien, Juan, sí, definitivamente después de esta maravillosa intervención de Wendy,
creo que el punto clave ahora es saber qué vamos a hacer con esta paciente que se encuentra en esta condición. Bueno, ya me han presentado, de todos modos, pues aquí está mi currículum. No tengo ningún conflicto que declarar durante esta intervención. A lo largo de la presentación van a ir viendo en algunas de las diapositivas unos códigos QR que ustedes van a poder escanear para descargar los artículos que soportan algunas de las recomendaciones y comentarios que voy a hacer. Si por alguna razón no hay un código QR, pueden escanear este código que está en sus pantallas, que es un código que los lleva directamente a mi información personal. Ahí está mi correo electrónico, está mi teléfono de contacto. Con toda confianza me pueden contactar o escribir o solicitar cualquiera de los eh, artículos o de las referencias que vean, o me pueden contactar a través de redes. Como quieran, cualquiera de las rutas es completamente viable. Bien, quiero resumir lo que vamos a realizar en los próximos minutos en tres objetivos principales. Uno es definir esas intervenciones que hacen la transición desde la parte crítica fuera de la unidad, adentro de la unidad. Y este punto es importante porque aquí juega mucho el concepto de cuidado crítico sin paredes, y es importante que entendamos que son las intervenciones y no el lugar físico el que define el estado crítico de un paciente y las intervenciones que a él se le deben dar. Eso por un lado. Por otro lado, es clave algo que ya Wendy inició, y es cuáles son esos aspectos que desde el concepto de la antibiótico-terapia yo debo tener en cuenta cuando estoy frente a una paciente embarazada, y lógicamente tratar de que todos los que estamos aquí presentes, y veo que tenemos personas de todo lo largo y ancho de Latinoamérica, podamos tener un abordaje organizado de la sepsis y lógicamente entender ese impacto hemodinámico que genera. Entonces, recibiendo esa recomendación y esa solicitud por parte de Wendy de que la paciente no está mejor, está inestable, tiene alteración del estado mental, y consideran por puntaje de alerta temprano o cualquiera de las escalas que consideren de riesgo que la paciente debería ser trasladada a la unidad de terapia intensiva, la pregunta que nos tendríamos que hacer en primera instancia es: ¿son más susceptibles esos individuos durante el embarazo que a que desarrollen esa inestabilidad y esa gravedad mediada por sepsis? La respuesta es: parece ser que sí. Y no porque el embarazo sea un estado de inmunosupresión, sino porque el embarazo es un estado de inmunomodulación, o algunos autores incluso lo llaman de inmunotolerancia, que prepara precisamente esa interfase en la comunicación materno-fetal para evitar que lógicamente el bebé sea rechazado porque trae antígenos que son ajenos a la madre. Entonces, ese concepto que produce cambios a todos los niveles, tanto en la inmunidad celular como en la inmunidad humoral, predispone a una serie de condiciones graves cuando nos infectamos, ya sea por virus o por algunas bacterias. Entonces, quiero mostrarles, este es un trabajo muy interesante hecho en modelos animales. Hay que reconocer que esto no es posible hacerlo en humanos, en donde a ratas que estaban en embarazo y que no estaban en embarazo le hicieron inoculación en el peritoneo, después de hacerle una ligadura del ciego, del lipopolisacáridos, que es parte de lo que cubre la membrana de las bacterias gram negativas, y exploraron cómo se comportaban dependiendo de solamente, la única diferencia entre este par de especímenes era si estaba o no en embarazo. Y miren lo interesante, se dieron cuenta que en esas raticas que se inoculaban con lipopolisacáridos, la caída de presión arterial se daba mucho más rápido, y la respuesta cronotrópica cardiovascular se agotaba mucho más rápido. Estos dos parámetros que llaman la atención son parámetros que pudiesen abrir una puerta de investigación en torno al impacto que genera la sepsis en un concepto que no solamente integra lo inmunomodulado, sino también con cambios cardiovasculares y respiratorios, en donde la depresión miocárdica que conocemos nosotros en la población general asociada a sepsis podría ser no solo más temprana, sino más grave en el contexto de un embarazo. Por otro lado, este mismo grupo encontró algo que ya nos refleja ese hallazgo, que es un hallazgo netamente clínico, en hallazgos más graves que son relacionados con perfusión y desenlace. Y es que este mismo grupo encontró que las raticas en embarazo
tenían una menor sobrevida, adicionalmente morían más rápido, pero esa expresión, digamos, final del desenlace iba precedida de cambios en el equilibrio ácido-base mucho más tempranos y más severos y más profundos. Y aquí tendremos que hablar claramente de ese tampón renal que se da durante el embarazo gracias a la alcalosis respiratoria fisiológica que se genera por los cambios de la estimulación de la progesterona para modificar los volúmenes y capacidades pulmonares, pero ese tampón o esa compensación renal parecería ser que lleva a un estado de mayor acidosis en caso de sepsis, pero algo que llamó la atención y que es muy importante en el escenario obstétrico es que en esas raticas embarazadas encontraron expresión inflamatoria en un sitio distante. Recuerden que la inoculación había sido a nivel del peritoneo, a nivel pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y es la conclusión que hacen los autores, que a diferencia de las ratas no embarazadas, las ratas embarazadas tienen no solamente una mayor progresión y gravedad de la infección, sino que hacen una expresión magnificada en tejidos no afectados por la agresión inicial. Y esto, traducido en el escenario clínico, es que es mucho más probable que por una infección urinaria, por una corioamnionitis o por una condición extrapulmonar, nosotros vayamos a encontrar lesiones pulmonares o el síndrome de dificultad respiratoria aguda en una paciente en embarazo. Entonces, esto es bien importante porque lógicamente la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis nos dice, hombre, implementemos paquetes de intervención de manera temprana para que se facilite la atención, y ya Wendy hizo una perfecta y maravillosa, digamos, muestra de lo que incluyen muchos de esos parámetros. Ahora bien, el foco más importante, y por eso dedicamos todo un momento de este webinar en reconocer el aspecto de la sepsis con todas las variantes que hay. Ahora nos vamos a concentrar en ese paquete gigante que son las intervenciones que ojalá, como lo dice la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, lo podamos hacer durante esa primera hora crítica. Entonces, aquí quiero que rompamos la barrera entre las urgencias, hospitalización, quirófano, sala de partos y cuidado intensivo, y entendamos que el concepto de la paciente crítica obstétrica no es un aspecto que esté en las cuatro paredes de la unidad de cuidado intensivo. Entonces, el grupo del Reino Unido, de Sepsis Trust, propuso hace ya muchos años un esquema que ayudara al personal de apoyo, y si hay grupos de enfermería presentes en la reunión del día de hoy, es importante agradecerles esto porque de alguna manera organizó ese esquema de intervenciones que pueden sonar a veces un poco confusas, pero que se traducen en algo práctico cuando lo vemos de esta manera a la cabecera del paciente. Y son 6 intervenciones que han demostrado su impacto en reducción de la mortalidad cuando nosotros estamos enfrentándonos a una paciente con un choque séptico o una sepsis. Ahora, vamos a ir uno por uno. Ya Wendy habló de todo el valor del lactato que tiene lógicamente en el escenario de la sepsis, eso es indiscutible y no cambia en el escenario obstétrico. Adicionalmente, quiero aclarar que los puntos de corte de lactato son los mismos que aplican durante el embarazo a la población no general. Se interpretan sí diferentes durante el trabajo de parto, pero como en el caso de nuestra paciente Mariana, su interpretación tiene el mismo valor que una población general donde el punto de corte es de 2 milimoles por litro. Pero yo quiero llevarlos algo un poco más allá, y es que tenemos que entender cómo nosotros, incluso en el escenario crítico, debemos tener presente la manifestación de la gasimetría arterial durante el embarazo. Y de manera resumida, y quienes quieren le pueden tomar un screenshot de pantalla a lo que están viendo acá, el mensaje es uno: la paciente en embarazo, incluso en su condición crítica, trata e intenta mantener los parámetros fisiológicos del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una primicia que les traigo. Muy recientemente va a salir una publicación que hemos realizado con un grupo colaborativo nacional, en donde básicamente lo que tomamos fueron gases arteriales de pacientes a la admisión, donde un 26% eran pacientes con sepsis, y lo que encontramos fue algo muy simple como el pH al ingreso a la unidad de cuidado intensivo por debajo de 7.4, algo tan simple que en la población general podría ser algo muy común. En la embarazada, precisamente por la prevalencia y la
digamos, el influjo que hace ese cambio fisiológico de la alcalosis respiratoria crónica, el perder ese equilibrio aumenta la mortalidad y cerca del 60% de las pacientes que fallecieron en esta cohorte que realizamos nosotros en Colombia mostraron un pH por debajo de 7.4. Entonces, hoy por hoy es muy importante entender que cambios sutiles en el pH son de enorme relevancia en el escenario obstétrico. Lo otro que ya hoy por hoy ha cambiado el enfoque de la sepsis a nivel mundial es que yo ya no tengo la excusa y posiblemente algunos de nosotros la limitante de no poder medir el lactato porque se requiere una toma de sangre venosa o arterial. Hoy por hoy, con esta herramienta que es el llenado capilar, que básicamente con este estudio, y ustedes pueden escanear este código QR que los va a llevar a un estudio orgullosamente latinoamericano, pero que hoy por hoy está en el top 10 de los artículos más referenciados a nivel mundial en sepsis, demostró que algo tan sencillo como este protocolo que ustedes ven de evaluación del llenado capilar con un punto de corte por encima de 3 segundos, demostró que es tan bueno como vigilar a la paciente con los valores de lactato a lo largo del tiempo. Entonces, hoy por hoy, no es solamente importante la medición del lactato, sino que adicionalmente, ojo, no en reemplazo de, sino adicionalmente, o cuando no tengo la posibilidad de medir lactato, pues en lugar de este, el llenado capilar nos ayuda a identificar esa paciente con mayor probabilidad de un desenlace adverso. Pero bueno, la pregunta que todos se harán es, ¿y este estudio se hizo con pacientes embarazadas? La respuesta es no. Pero ahora quiero traerles también realmente una primicia que nos orgullece, y este es un trabajo orgullosamente latinoamericano que se generó y se originó en la ciudad, en México, literalmente en la Ciudad de México, dirigido por el grupo del doctor Monares, en donde nos mostraron que en pacientes con sepsis fuera de la unidad de cuidado intensivo, sumando esas escalas de riesgo que Wendy muy bien nos describía, le incluíamos el llenado capilar, miren cómo mejora la capacidad para identificar esas pacientes con un mayor riesgo de desarrollar un evento adverso. Entonces, es importante que nosotros comencemos a generar, por lo menos en el escenario de la sepsis, la inclusión del llenado capilar. Aquí el punto de corte fue un poco diferente. Lógicamente habría que mirar en escenarios, digamos, validados externamente si este punto de corte se mantiene o no, pero lo importante es que entendamos que un llenado capilar prolongado en el escenario obstétrico, sumado a las escalas de alerta temprana, sumado a las escalas de sepsis, nos generan un valor adicional para identificar esa paciente más grave. Entonces, cumplido ese punto de estratificación del riesgo para identificar la que puede progresar a una enfermedad crítica o incluso muerte, lógicamente viene este punto del cual Wendy nos habló y en donde yo solamente me voy a detener a que, ojo, cuando hablamos de antibiótico-terapia de amplio espectro, tenemos que saber cuál es la paciente, en dónde es el foco que estamos sospechando o, digamos, desde cuándo empezó. Hay que hacerse unas preguntas para tratar de escoger dentro del amplio espectro el grupo de antibióticos que cubra de manera adecuada ese foco que estamos buscando. De manera general, la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis nos dice que si yo estoy sospechando o confirmando una sepsis, pero mi paciente se encuentra inestable por cualquiera de las medidas, una media por debajo de 65, un lactato por encima de 2 o un llenado capilar por encima de 3, yo debería administrarlo de manera inmediata. Ese punto, digamos, que Wendy reseñaba de la mortalidad que aumenta cuando se asocia a choque, no es un mito urbano, es real. Y miren que cuando miramos la susceptibilidad de la embarazada, esto se hace mucho más dramático. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo en la embarazada? El riesgo en la embarazada es que el aumento del volumen de distribución que tenemos durante el embarazo atenta a muchos fármacos en su metabolismo y los antibióticos no son la excepción. De hecho, si nosotros miramos este esquema que muestra cómo funcionan gran parte de los antibióticos que utilizamos tradicionalmente y en el caso puntual de nuestra paciente que estamos sospechando que puede haber o una infección intramniótica o una infección genitourinaria, pues lógicamente hay dos grupos importantes que se ven afectados, que serían los betalactámicos y los aminoglucósidos. Las fluoquinolonas no las utilizamos, pero hay otros fármacos que funcionan de una manera muy similar,
Pero quiero que entiendan un punto y es que en el caso de los betalactámicos, que sin duda son los antibióticos que más utilizamos en obstetricia, miren lo que sucede por causa de la hiperfiltración renal del embarazo, que sumada a la hiperfiltración de la sepsis y el amplio volumen de distribución que se da durante el embarazo, ese tiempo sobre la MIC que es necesario para que el fármaco haga su efecto se acorta de manera fundamental. Entonces, esto podría implicar, por ejemplo, el requerimiento de antibiótico terapia con beta-lactámicos en infusiones largas o incluso continuas en un contexto como la sepsis obstétrica. Entonces, vean que hay una influencia importante del embarazo en cómo yo respondo a los antibióticos. Ahora, si yo paso por alto este punto, es mucho más probable que yo vaya a encontrarme con fallas terapéuticas y creo que todos tenemos una historia que contar de una paciente que llegó con sepsis, le pusimos el antibiótico adecuado, pero sin embargo no respondió como todos nosotros esperábamos. Entonces, teniendo en cuenta este punto en particular, quiero que tratemos de avanzar a las estrategias de reanimación que más utilizamos en sepsis y sin duda los fluidos son una de las recomendaciones que en sepsis se hace más énfasis y donde la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis nos dice empecemos rápido cuando hay hipotensión asociado a hiperlactacidemia y lógicamente ahora con el llenado capilar prolongado. Pero ¿qué sucede? Que los estudios hechos en población no obstétrica nos han mostrado que en la primera hora solo el 50% de los pacientes son respondedores a fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que tomar la decisión ligera de decir solo coloco fluidos y me concentro solo en eso podría desestimar en una de cada dos pacientes una intervención que podría cambiar su progreso a una condición más grave. Entonces es importante que tengamos claro qué modelo debemos utilizar para administrar fluido. Y y si pueden escanear por favor este código QR, es una de las propuestas más relevantes a nivel mundial en donde nos dice, hombre, divida 4 etapas de su modelo de reanimación y trate de concentrarse en cuál de ellas está. La primera son las primeras horas, que cada vez se han ido acortando. Pasamos de 120 minutos a 60 minutos y ya cada vez se está acortando más ese tiempo de beneficio que nosotros vamos a lograr para reanimar a una paciente séptica con fluidos. Después hay una fase de optimización donde tengo que estar seguro que ese fluido le va a generar beneficio. Y ya después viene una fase donde yo solo manejo fluidos de mantenimiento e incluso una fase donde puedo considerar que debo retirar o evacuar fluidos. Entonces, quiero que nos concentremos en cómo transformamos eso en todo un modelo de intervención. Y miren que no es solamente colocar fluido, es saber cuál es mi meta, es saber cómo lo monitorizo. Y lo monitorizo con la presión arterial media, con el llenado capilar, con el moteado, con el lactato. Si tengo la posibilidad de hacer ecocardiografía o POCUS a la cabecera del paciente y cada vez más se promueve esto en el escenario obstétrico, mirar hasta dónde esto me está generando acumulación de fluido en otro órgano como el pulmón, por ejemplo, y lógicamente considerar el inicio de vasopresores si no logro la meta de presión arterial o si mi presión diastólica está muy baja. Miren que la integración de los fluidos y los vasopresores cada vez está más integrada. Entonces, por esa razón, hoy por hoy, las recomendaciones en torno al manejo de fluidos después de esa fase de rescate, y aquí hay una, digamos, una nota que nos hace la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, es que nos dice, después de que usted haga esa reanimación inicial con fluido, los fluidos adicionales trate de guiarlos con una evaluación frecuente de ese impacto hemodinámico. Y en este caso, la recomendación es que ojalá sea con la evidencia medida de una mejoría del gasto cardíaco, idealmente del volumen sistólico, cuando uno tenga la posibilidad de monitorizar el gasto cardíaco o lo tenga disponible. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi paciente responde o no a fluido? Hay dos formas muy bien organizadas desde el punto de vista técnico en obstetricia. Una de ellas es la elevación de las piernas, pero quiero decirles algo. Hasta ahora la evidencia nos dice que si estamos por debajo de la semana 24 podría ser útil, pero por encima de la semana 24 no parece ser una medida porque lógicamente el aumento del útero grávido aumenta la presión intraabdominal y hace poco confiable que la elevación de las piernas se refleje en un cambio del volumen sistólico. Entonces,
Desde el punto de vista técnico, diríamos que la elevación pasiva de piernas tendría cabida en ese escenario, pero no lo podríamos considerar de manera persistente. Ahora, si yo no puedo hacer elevación pasiva de las piernas, existe otra opción y este grupo a cargo del doctor Herrera y Pacheco nos mostraron que de todas las medidas, cuando yo evalúo el cambio, digamos que se genera con una provocación, ya sea de elevación pasiva o de fluidos, el volumen sistólico, que es este que ustedes ven acá, es la mejor manera de evaluar respuesta a fluido. Y si estamos por la segunda mitad del embarazo, sin duda, el reto de fluidos y no la elevación pasiva de piernas serían la opción para evaluar mi respuesta a fluido. Entonces, quiero cerrar con una recomendación de cómo podemos nosotros organizar como equipo de trabajo la administración de fluido y es el mensaje de las 4 Ds. La primera es que debemos considerar que los fluidos son una droga y como droga la presentación es qué droga debería utilizar. La evidencia parecería ser que nos sugiere que sean soluciones balanceadas. Y aquí la pregunta es, ¿cualquier cristaloide es igual al momento de reanimar una paciente? Si nosotros miramos esta diapositiva y este es el plasma, esto es lo que nosotros encontramos en el plasma normal, miren que de estas 3 opciones, esta en particular comparte menos afinidad en sus características con el plasma de un ser humano. Por lo tanto, la evidencia cada vez más, y este es un estudio publicado recientemente este año, nos dice que si yo utilizo como mi primer fluido de reanimación solución salina, tengo una mayor probabilidad de muerte en vez de utilizar una solución balanceada. Por lo tanto, hoy por hoy se recomienda en el escenario de la reanimación en sepsis el uso de soluciones balanceadas como el Harman, lactato de Ringer o Plasma-Lyte. Entonces es importante porque la droga o el tipo de fluido importa. Lo segundo es qué dosis. 250 a 500 es lo recomendado para lograr una respuesta a fluido, pero es dependiente del volumen. Ojalá en menos de 15 minutos. Y finalmente algo que es muy importante es cuando yo me detengo, cuando paro los fluidos, porque recuerden que 1 de cada 2 es respondedor. Y aquí les tengo un mensaje importante. Cuando logré la meta, que es una media por encima de 65, cuando logré un acúmulo total de 20 cc por kilo, antes hablábamos de 30 cc, o, y esta es una propuesta relativamente reciente, cuando ya he colocado 10 cc por kilo en mi primera hora o 2 litros de dosis total. ¿De dónde vienen estos datos que les estoy comentando? El primero de ellos, mírenlo aquí, es una recomendación que hace muy recientemente la Sociedad de Australia y Nueva Zelanda, en donde determina el punto de corte de 20 cc por kilo para considerar que no va a ser respondedor a fluido, que se debe notificar a la unidad de cuidado intensivo y considerar el uso de vasopresores. Y esta publicación del grupo de Jean-Louis Thibault y Xavier Monet, que son el grupo francés que se consideran los padres de la personalización en el manejo de fluido, nos dice que 10 cc por kilo en la primera hora debería ser un punto de checkpoint de seguridad para decir qué está pasando y si estoy fuera de la unidad de cuidado intensivo, una media por encima de 65 debería ser mi objetivo macrohemodinámico. Entonces, con esto pasamos al último punto, que es los vasopresores con la meta de lograr diuresis y una media por encima de 65. Y aquí quiero decirles que esta es la diapositiva importante. El enfoque del vasopresor en sepsis cambió. Ahora el vasopresor se administra de manera temprana y no de manera tardía como se hacía anteriormente y casi que hoy por hoy, esta es una evidencia escasamente publicada hace un mes, nos muestra que ya sean ensayos clínicos o ya sean estudios observacionales, la colocación de norepinefrina temprana, definida como en los primeros 60 minutos, podría generar un impacto en sobrevida. ¿Qué nos faltan? Nos faltan más estudios con más pacientes. Ahora, ¿qué nos dice la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis en torno a esta recomendación? Pues que la norepinefrina es el vasopresor temprano que debemos utilizar, que la meta es 65 milímetros de mercurio, que si voy a hacerlo como es una droga que genera un impacto vasoactivo importante, ojalá sea con línea arterial. Y miren algo clave, que cambió y revolucionó el enfoque
del vasopresor en el escenario crítico obstétrico, y es que se recomienda el inicio por vía periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar el vasopresor por vía periférica con unos tips de seguridad. Lo primero, si ustedes escanean este código QR, los va a llevar a un manual específico de cómo diluir y cómo manejar los fármacos vasopresores por vía periférica. Y un esquema muy general y muy global y muy simple es este que ustedes ven aquí, en donde es completamente distinto, por ejemplo, el que utilizamos en cuidado intensivo, pero permite una administración más segura del fármaco vasopresor, en este caso la noradrenalina, que esta sería la dosis, esta sería la dilución, y esos serían los aspectos a tener en cuenta en su preparación. Pero no es solo eso. Los tips más importantes, y si hay grupos coordinadores presentes acá, esto es para ustedes. Lo primero, antes de comenzar, tiene que ser con estas características: vena proximal de buen calibre, un catéter 18 de alto flujo, siempre en bomba de infusión, y hay que colocar una etiqueta que diga vasopresor por vía periférica. Y lógicamente es clave tener en cuenta la hora, el calibre y el sitio que se utilizó. Eso es muy importante. Lo segundo, que durante la infusión debo estar vigilando cada 5 a 10 minutos cualquier cambio que me genere que se haya extravasado o cualquier síntoma que refiera al paciente. No se deben colocar ningún otro fármaco a través de esa ruta, y documente cualquier cosa que sucede. Fundamental, relación personal de enfermería, paciente 1-1. Sé que esto le complica la vida a un servicio congestionado como la urgencia, pero es un tip de seguridad para evitar las complicaciones y garantizar el soporte hemodinámico. Ahora, si yo decido colocar un vasopresor, tengo que individualizar el tiempo que lo voy a colocar. Ojalá no sea por mucho tiempo, y lógicamente estar atentos y pedir la ayuda necesaria cuando se requiera, ya sea por dosis en ascenso o por los tiempos prolongados, la colocación de un catéter central. Pero, ¿qué es lo que hace diferente el uso de un vasopresor en una paciente embarazada? Pues la interfase materno-fetal. Y por esa razón es importante que tengamos en cuenta que en nuestro caso ya Mariana está con vasopresor, ventilación mecánica, y puede requerir incluso la finalización del embarazo por la condición clínica de la que estamos hablando. Y entonces, con un feto de 31 semanas y una madre inestable, lógicamente el dilema se intensifica. Entonces, en la discusión que deberíamos tener, y esto ya le va dando paso a Fede, es cómo sabemos que vamos bien o por el contrario que debemos apresurar las decisiones. Este es un esquema que nos dice vamos más allá de la presión arterial media. Estos que ustedes ven acá son parámetros de perfusión que nos indican cómo está la microhemodinamia y la macrohemodinamia, el estado de conciencia, la diuresis, el llenado capilar, la medición seriada del lactato, si tengo un catéter venoso central, la medición de gases venosos. Todo eso nos va a ayudar a saber si vamos bien y por ende que las decisiones se deben apresurar, o por el contrario podemos tener una condición un poco más favorable para la paciente y para las decisiones que deba tomar el equipo de medicina materno-fetal. En conclusión, el mensaje de Wendy es claro: en sepsis obstétrica cada minuto importa, pero más importante aún es cada decisión que hagamos como medicina crítica puede marcar la diferencia entre una tragedia y una historia que para nosotros en cuidado intensivo obstétrico salva 2 vidas. Y la clave no está en saber qué hacer, sino hacerlo rápido, hacerlo coordinado, con la conciencia del contexto materno-fetal y en el momento preciso, con la intervención precisa en el paciente preciso. Muchas gracias. Dejo de compartir, Juan, para darle Gracias, paso. Joche. Como dices tú, estamos en un dilema. Cada minuto cuenta, pero resulta ser que somos ginecólogos tetras, muchos de nosotros con especialidad en medicina materno-fetal, y ahora tenemos un segundo paciente que es el feto. Yo invito a Carlos Federico que nos hable qué vamos a hacer con este segundo paciente en este momento crítico. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días para todos. Les envío un cordial saludo a todos quienes están conectados a esta hora de Montevideo, Uruguay.
Agradezco además a la organización por la invitación para participar de este webinar que sin dudas resulta muy interesante para todos quienes estamos conectados. Bueno, sin más preámbulos, la invitación para la charla fue hablar un poco del feto como segundo paciente, ¿sí? ¿Cuál es nuestro abordaje desde el punto de vista materno-fetal en el concepto de la sepsis materna, ¿sí? Como momento crítico para quienes ejercemos la obstetricia? Entonces, sabemos que durante el ejercicio de la obstetricia siempre debemos recordar al feto como paciente, ¿sí? Siempre vamos a tener presente el bienestar del binomio, pero obviamente en este caso crucial, el eje que centra la atención, como bien lo dijo Wendy y Joche previamente, es la madre. Entonces, si bien el feto es un ser inmunológicamente pasivo, depende por completo de la estabilidad fisiológica hemodinámica materna, y bueno, revisando un poco las distintas pautas y guías, si bien se hace énfasis en el manejo materno, hay poca evidencia de qué hacer con respecto al feto, pero hay evidencia, así que un poco la idea de esta charla es arrojar un poco de luz en esas situaciones tan críticas. Entonces, lo primero que me propongo en la charla es hablar del feto como paciente. ¿Es el feto un paciente? Y allí tenemos algunos autores que han hablado mucho al respecto, han publicado mucho, ¿sí? Han arrojado un poco también de luz en este caso. Y bueno, ¿qué es lo que dicen estos autores? El feto se convierte en paciente cuando es viable o cuando la madre otorga el estatus moral de paciente mediante su consentimiento. ¿Y qué implicancia tiene esto en la clínica? Antes de la viabilidad, el feto no tiene derechos propios independientes de la madre, y después de la viabilidad, el feto puede ser considerado un paciente con interés clínico propio, pero no moralmente autónomo, es decir, siempre vamos a actuar a través de la madre, ¿sí? Y en este sentido, en la práctica clínica vamos a tener en cuenta los principios básicos de la bioética. Primero, la autonomía materna, ¿sí? La madre tiene el derecho, en este caso, a aceptar o rechazar intervenciones, y esto nos puede llevar también a algunos dilemas puntuales. Con respecto a la sepsis puntualmente, se puede llevar, por ejemplo, a una intervención consensuada que determine la interrupción del embarazo y por lo tanto tenga también una repercusión en lo perinatal. El segundo principio que consideramos de la bioética es el principio de beneficencia y no maleficencia. Se va a buscar siempre evitar el daño y el mayor beneficio para el binomio. Y el tercer concepto, y no menor, es el concepto de justicia. Se intenta una distribución equitativa de los recursos y acceso a cuidados críticos y neonatales, pero esto es muy importante, dado que en países de bajos recursos quizás las decisiones en este sentido puedan verse limitadas por el acceso al servicio neonatal y la infraestructura que cuente, ¿sí? Entonces son elementos creo que importantes para empezar a hablar del feto como paciente. Entonces, ¿qué posibles conflictos éticos podemos encontrar en el caso de sepsis materna? Y aquí pongo dos situaciones distintas. Una es interrumpir el embarazo para salvar a la madre, y bueno, en caso de deterioro progresivo puede ser necesario. Sabemos que la cesárea de emergencia es una realidad en muchos de estos casos. Éticamente va a estar justificado si hay un claro riesgo de muerte materna. Si el feto es viable, se involucra además el equipo de neonatología para planificar el mejor momento posible. Creo que todos los que estamos aquí conectados en algún momento o vivimos una paciente del estilo o tuvimos que tomar conductas también drásticas al respecto. Y el segundo punto es la negativa de la madre al tratamiento o cesárea urgente. ¿Sí? El feto puede beneficiarse de algún tratamiento, pero no se le puede imponer una intervención contra voluntad materna. Y en ese sentido, la jurisprudencia que está disponible en la mayoría de los países de quienes estamos aquí conectados, prioriza siempre la autonomía materna, ¿sí? Prácticamente hay unanimidad en ese sentido. Entonces, en este caso lo que quiero remarcar sobre todo es la importancia del consentimiento informado. Se debe cubrir todos los riesgos, beneficios, tanto para la madre como para el feto y neonato, las opciones disponibles, hablar del pronóstico perinatal, plantear los posibles escenarios y sobre todo hablar también de qué pasaría en un rápido deterioro como el caso que presentó Wendy y Joche posteriormente. Siempre es importante en estas cuestiones que determina un dilema bioético, tener también el apoyo de un comité de bioética en los distintos centros y bueno, dejar un claro registro en la historia clínica que es fundamental. Sin aburrirlos, porque estos elementos ya fueron mencionados previamente por los compañeros, hablar un poco de la sepsis materna como problema sanitario.
¿sí? A partir del estudio GLOS se ha evidenciado la importancia y el peso que tienen las infecciones para la mortalidad materna. Los distintos focos infecciosos más frecuentes que surgieron de ese estudio fueron el foco genital, urinario, respiratorio, la piel. Es importante que es una causa sumamente frecuente y que en algunos países de bajos recursos llega hasta un 15% de las muertes maternas. Y bueno, a partir de este estudio observacional se ha promovido implementar un protocolo estandarizado en los distintos centros justamente para reducir, dado que, como ya fue mencionado, es una causa de mortalidad materna prevenible. Va a ser fundamental actuar en la detección precoz, el acceso rápido a antibióticos y el soporte intensivo de la madre. Esto, como les decía, ya fue mencionado, así que intento no aburrirlos al respecto, pero es para darle entrada a lo siguiente. En cuanto a los patógenos predominantes en este otro estudio que aquí les traigo, Escherichia coli fue de los más frecuentes, el estreptococo del grupo B también. Sabemos que los más virulentos, como lo dijo Wendy, es Escherichia coli y el estreptococo del grupo A. Lo siguiente es importante, la frecuencia de aparición de la sepsis. La sepsis anteparto, que es la que justamente nos trae el dilema del paciente fetal, es un 17% de los casos en este estudio, 36% intraparto y 47% de la mayor frecuencia es posparto. Las fuentes de infección se repiten nuevamente, tracto genital y tracto urinario, y en esto sí me quiero detener con respecto a los resultados perinatales adversos. En este estudio se evidencia un aumento del parto prematuro, parece una obviedad, puede ser obviamente un parto espontáneo, que se precipite, por ejemplo, por una infección intraamniótica, o también prematurez indicada por el estado materno o fetal. Y por otra parte, la mortalidad perinatal también elevada en estos casos. Recomendaciones de manejo, estas son las recomendaciones que Jochi también las trajo a colación, de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Los puntos básicos son el diagnóstico temprano, el tratamiento inmediato, control de la fuente, todo esto ya fue mencionado, el soporte hemodinámico y profilaxis tromboembólica, pero en lo que concierne a esta charla, el monitoreo fetal. ¿Qué es lo que plantea esta guía de recomendaciones? Es un estricto monitoreo fetal, vigilancia fetal en los casos de sepsis materna, considerando la condición materna y fetal para determinar el momento óptimo de nacimiento. Obviamente esto es una idea muy vaga, ¿sí? Como les decía, no hay ninguna guía estricta que diga qué hacer en cada caso, esto va a tener que ser valorado considerando distintas cuestiones que vamos a ir introduciendo a continuación. ¿Qué sucede con respecto a la maduración pulmonar fetal? La misma va a tener su indicación, sobre todo por debajo de las 34 semanas, ¿sí? Y lo que dice también esta guía es que si la paciente, ¿sí?, por su estado crítico requiere el uso de hidrocortisona, esto no invalida la maduración pulmonar fetal. Y obviamente la maduración pulmonar fetal no va a retrasar el nacimiento en el caso de que sea necesario por riesgo vital inmediato materno, ¿sí?, o también por riesgo fetal. Lo otro que plantea esta guía interesante es la evaluación estricta que tiene que hacer el equipo de cuidados neonatales a la hora de vigilar al recién nacido, dado que tiene mayor chance de mortalidad y de sepsis temprana, ¿sí? Este es un poco el resumen de la guía del Royal College, ¿sí? Plantea, bueno, el reconocimiento temprano, plantea el uso de antibióticos, todo esto ya fue mencionado, la medición de lactato, pero consideraciones específicas del embarazo en sí, evaluación fetal continua y precoz, se repite la misma consideración, y en casos de infección genital o deterioro materno, la interrupción puede ser necesaria para salvar la vida materna. Y más que puede ser, lo cambiaría por debe ser. La infección genital es una indicación de finalización de la gestación, como vamos a ver a continuación. Ahora, intentar un parto en un contexto de inestabilidad materna también aumenta la mortalidad materno-fetal y materno-perinatal, ¿sí? A menos que, como decía, la fuente sea intrauterina. Entonces tiene que ser una decisión sumamente individualizada y considerando todas estas cuestiones. Con respecto a la fisiopatología y los resultados perinatales, allí está el cuadrito del daño de órgano múltiple que plantea la guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Ahora, falta en esa lista de órganos afectados un órgano fundamental como es la placenta, ¿sí? Hay evidencia suficiente que indica que la sepsis materna determina cambios importantes desde el punto de vista anatomopatológico, determinando una bilitis aguda, necrosis también de las vellosidades placentarias y alteraciones de los vasos umbilicales, con flebitis y arteritis umbilical. Así que
También recordar el útero, ¿sí? Y su contenido como un lugar de afectación importante en la paciente séptica. Ahora, ¿cómo se afecta al feto? ¿Cuál es la fisiopatología del compromiso fetal? Y allí están puestos distintos elementos que tenemos que considerar que obviamente van a actuar de forma interrelacionada. Primero, el shock distributivo materno. Se sucede una vasodilatación sistémica, se altera el flujo uteroplacentario, va a haber disminución de la perfusión fetal y por lo tanto hipoxia. Además, hay una disfunción placentaria con microtrombosis. Se da la lesión epitelial, ¿sí? Endotelial, perdón, la activación del sistema de la coagulación, se generan microtrombos, infartos placentarios, pueden haber complicaciones agudas como desprendimiento de la placenta. Hay una respuesta fetal al estrés hipóxico con redistribución del gasto cardíaco, que eso lo vamos a poder valorar, por ejemplo, a nivel del Doppler. Acidosis metabólica, daño multiorgánico fetal. Se sucede también la transferencia de mediadores inflamatorios al feto y de patógenos, de bacterias, por ejemplo. Hay algunas citoquinas como la interleuquina 1, 6, ¿sí? Que van a atravesar la barrera placentaria. Se sabe y es conocido que a nivel del feto se produce una respuesta inflamatoria sistémica que se conoce como FIRS, ¿sí? por el feto, obviamente, comparativamente con el SIRS en el adulto, ¿sí? Y bueno, como último elemento, la hipertermia materna, que también tiene su efecto nocivo a nivel del feto, ¿sí? Un aumento de la temperatura basal de la madre, aumenta la temperatura fetal, hay un daño enzimático, alteración del neurodesarrollo del feto y del neonato, y un aumento del consumo de oxígeno que también va a agravar la hipoxia que ya se viene sucediendo. Así que todos estos elementos van a actuar de forma relacionada para afectar al feto. Con respecto a la evidencia disponible de los resultados perinatales, hay poca evidencia, pero está empezando a surgir cada vez más al respecto. Esto es en algunos casos hasta una obviedad, pero la sepsis materna ante parto aumenta de forma significativa el parto prematuro, hay una mayor incidencia de bajo peso al nacer, mayor riesgo de ingreso neonatal a cuidados intensivos y un incremento en la mortalidad neonatal precoz. Esto entiendo que parece una obviedad, pero bueno, es importante resaltar que la evidencia va en la misma línea de lo que uno pensaría en forma previa. ¿Qué pasa con respecto a la sepsis materna con infección intramniótica? Va a aumentar la rotura de membranas, el parto o nacimiento prematuro, el daño de sustancia blanca o parálisis cerebral, y esto es sumamente importante, retrasar un nacimiento, ¿sí? En el caso de una infección intramniótica también da lugar a afectación neurológica feto-neonatal. La muerte fetal es otra posibilidad en estos casos, la sepsis de inicio temprano, como decíamos, y la muerte perinatal. Este es un estudio publicado hace algunos años de la revista JAMA, que habla de los resultados perinatales en los casos de pacientes que cursaron sepsis materna ante parto, pero que fueron focos extraginecológicos y que tras su resolución siguieron adelante el embarazo, no hubo una interrupción. Entonces nos arroja algunos resultados que son bien interesantes. En estas pacientes que cursaron sepsis se vio un aumento considerable de disfunción placentaria, que en realidad es un resultado combinado, que abarca la posibilidad de restricción de crecimiento, oligoamnios, parto prematuro, bajo peso al nacer. ¿Sí? Entonces las pacientes que cursaron sepsis en el embarazo tenían más chance de esas complicaciones. Y sobre todo si nos detenemos en el subgrupo de pacientes que cursaron sepsis antes de las 24 semanas, se veía un incremento importante de la disfunción placentaria y también el riesgo a futuro en el embarazo de estado hipertensivo y de niños pequeños para la edad gestacional. ¿Y esto por qué es importante? Porque en este caso la paciente resuelve su cuadro infeccioso, sigue adelante el embarazo, pero nosotros no debemos bajar la guardia, tenemos que tener una vigilancia estricta de la aparición de esas complicaciones. La placenta como órgano afectado por la sepsis va a dar lugar entonces a complicaciones que van a evidenciarse más adelante en el embarazo. ¿Cómo se manifiesta el compromiso fetal? ¿Cómo podemos valorar en la práctica clínica? Primero, el monitoreo fetal anormal, ¿sí? La presencia de taquicardia, bradicardia, deceleraciones tardías y un patrón sinusal son características de los cuadros de hipoxia que pueden acompañar a estos fetos. La presencia de alteraciones ecográficas, el oligoamnios, las alteraciones del Doppler y el perfil biofísico también pueden contribuir a nuestra valoración.
Con respecto al cardiotocograma fetal, ¿sí? Se recomienda el cardiotocograma para detectar signos de sufrimiento fetal y se recomienda el monitoreo continuo en pacientes con fiebre, ¿sí? Intraparto, sospecha de coriomielitis o sepsis. El monitoreo debe ser continuo durante, obviamente, el proceso del trabajo de parto y parto, ¿sí? O en la evaluación de la paciente para definir la conducta obstétrica. ¿Qué elementos se van a tener presente en estos casos? La presencia de una bradicardia fetal sostenida, desaceleraciones tardías recurrentes, una variabilidad mínima o ausente, la presencia de un patrón sinusal que es altamente predictivo de hipoxia y acidosis fetal. Si no hay recuperación con medidas intrauterinas que se pueden considerar en ese momento, como administrar oxígeno a la paciente, el decúbito lateral, la hidratación, esto aplica a otras situaciones también, y el feto es viable, deberíamos considerar la finalización urgente por causa fetal, siempre y cuando tengamos estabilidad materna, ¿sí? La madre es la prioridad en estos casos. Con respecto al uso de la ecografía y el Doppler, no hay evidencia de su uso en las pacientes críticas, y esto es importante remarcarlo. Toda la evidencia o las sugerencias que se proponen en las distintas guías es extrapolado a otras situaciones de insuficiencia placentaria, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos ecográficos y en el Doppler vamos a encontrar? Por ejemplo, la presencia de un oligoamnio severo, que habla de redistribución de flujo. En el Doppler, las alteraciones del flujo de la arteria umbilical, que pueda ser ausente, reversa, lo cual se asocia a hipoxia y acidosis, la redistribución del flujo a través de la arteria cerebral media, las alteraciones del flujo en ductus venoso, ya en casos de insuficiencia cardíaca y de acidosis fetal. Todo eso me puede dar lugar a plantear la finalización por la causa fetal. Otros exámenes que se pueden utilizar, como por ejemplo el perfil biofísico, también puede ayudar a tomar decisiones. Cuando tiene un valor menor o igual a 4, es altamente sugestivo de compromiso fetal en estos casos. Ahora, el dilema importante, el dilema clínico que tenemos siempre es cuándo interrumpir. Y la interrupción va a depender de 3 componentes. Primero, la estabilidad materna. Es la prioridad siempre la estabilidad materna. Segundo, la madurez fetal. ¿Tengo un feto viable? ¿Hay beneficios de prolongar la gestación? Y el tercer componente es la evidencia de sufrimiento fetal. Entonces ahí surgen algunas situaciones críticas. Si hay deterioro materno progresivo, se puede requerir la intervención urgente, ¿sí? La finalización urgente del embarazo para mejorar la condición materna. Ahora, si el feto está comprometido, incluso en etapas tempranas, también se podría requerir el rescate neonatal. Esto obviamente va a depender del medio en el que estemos actuando. Siempre el objetivo principal en estos casos es preservar la vida y la salud de la madre, logrando el mejor resultado neonatal. Esa es la premisa que debemos tener en estos casos. Y sabemos que el embarazo puede ser un factor que agrave además a la sepsis, ¿sí? La paciente puede mejorar con la finalización, por lo tanto también tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Y bueno, elementos en realidad que vamos a tener que considerar, como le mencionaba también, es la edad gestacional. En embarazos previables la prioridad va a ser estabilizar a la madre, ¿sí? Entre 24 y 34 semanas el manejo tiene que ser individualizado, también teniendo en cuenta el origen infeccioso que tengamos, y por encima de las 34 semanas hay bastante acuerdo en que la interrupción suele ser segura y además beneficiosa para ambos. En este sentido surge el concepto que utilizamos a diario quienes practicamos la obstetricia del riesgo competitivo fetal. Es un principio clave y básicamente es poner en la balanza los riesgos intraúteros, el riesgo fetal. El riesgo obviamente fetal va a ir de la mano del cuadro que cursa la paciente, la hipotensión, la hipoxemia, la disfunción placentaria, y por otra parte el riesgo extraútero, donde el riesgo obviamente va a disminuir con la edad gestacional y el peso fetal. Entonces, de este análisis va a surgir la mejor decisión que podamos tomar, también considerando, como decíamos, el medio en el que estemos. Con respecto a los focos infecciosos y la evidencia disponible, con respecto a la sepsis por corioamionitis, el riesgo de encefalopatía neonatal y parálisis cerebral ya fue mencionado, va a aumentar en los casos de infección intrauterina. Entonces, lo que dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que lo dice de forma muy clara, es si se sospecha o confirma fuente uterina de sepsis, se debe dar el parto independientemente de la edad gestacional. ¿Sí? Sabemos que además el nacimiento va a disminuir la carga inflamatoria materna y va a mejorar, por lo tanto, la respuesta al tratamiento. Así que este parecería ser el caso de la paciente que presentamos.
Por otra parte, con respecto a la sepsis materna por focos extragenitales, también hay suficiente evidencia que la interrupción no siempre es necesaria. El manejo con antibióticos, soporte materno y monitoreo estrecho va a evitar la necesidad de interrupción. La reanimación generalmente va a mejorar la hemodinamia materna y consecuentemente se va a mejorar también el flujo uteroplacentario y la situación fetal. Ahora, la finalización puede ser indicada en estos casos si hay compromiso materno, ¿sí? Falla orgánica múltiple, no tiene respuesta al tratamiento de la paciente, o si el feto tiene elementos también de sufrimiento, ¿tá? También de acuerdo a la edad gestacional, podría ser indicativo de una interrupción. Entonces, en suma, la guía de la recomendación de la Sociedad Materna, de Medicina Materno-Fetal plantea que si el feto es viable por encima de 24 o 25 semanas y hay compromiso fetal, hay que considerar la capacidad del servicio neonatal y en este caso lograr la supervivencia con la mejor calidad posible también. ¿tá? Pero puede ser indicación de finalizar el embarazo. ¿Qué problemas médicos legales surgen en la práctica de estos casos clínicos? Estos casos clínicos pueden dar lugar a muchos litigios, ¿sí? A muchos reclamos desde el punto de vista legal. Y las razones que se ha visto y se ha analizado son la falta de reconocimiento de sepsis, como ya fue mencionado por Wendy, la falta de una investigación adecuada de la paciente, falta de tratamiento o retraso del mismo, como habló Joche recién, y con respecto, y en esto me quiero detener, al feto en sí, la falta de consideración del parto urgente, tanto por lo fetal como también para mejorar el estado materno. Como conclusiones finales de este tema, en la sepsis materna la madre siempre es el paciente principal, ¿sí? Es el paciente autónomo y el que decide. El feto puede ser segundo paciente, pero nunca va a desplazar los derechos de la madre. La decisión siempre tiene que tener en cuenta un equilibrio, ¿sí? Con las mejores posibilidades para el binomio, ¿tá? Teniendo respeto por la autonomía, la vida y el bienestar de ambos, y debe ser guiados por principios bioéticos sólidos. Por eso comenzamos con el asunto de la bioética, porque parece ser lo más importante en estos casos. La conducta obstétrica siempre debe guiarse por la localización y el tipo de infección. Es distinto, como decíamos, si es un origen genital a un origen extragenital. La gravedad de la sepsis y el compromiso orgánico materno, el estado y viabilidad fetal y la disponibilidad de soporte intensivo materno y neonatal. Lamento cerrar con esto, pero no hay una receta mágica ni un algoritmo único para estos casos, sino un enfoque que tiene que ser multidisciplinario que equilibre los riesgos y beneficios para ambos pacientes. Debemos tener, sobre todo, el mayor rigor posible para definir estas situaciones y actuar siempre en conjunto, en equipo. Básicamente, por lo que se ha desprendido de la evidencia científica, es una muerte materna evitable, la muerte por sepsis. En el 63% de los casos, distintos revisores independientes encontraron una atención deficiente, tanto en la detección, en el manejo oportuno y también en el manejo en la unidad crítica, ¿sí? El manejo también de la interrupción del embarazo. Entonces considero, para finalizar, que el mejor manejo fetal siempre debe ser llegar de la mejor forma posible al tratamiento o incluso evitar el estado crítico de estas pacientes. Muchas gracias. Excelente. Excelente, Federico. Había muchas preguntas en relación, voy a comenzar por la última. Hay muchas preguntas en relación a la interrupción del embarazo que creo que fueron aclaradas de manera magistral en tus últimas láminas. Pero entonces ahora vuelvo al principio para ir sacando conclusiones. Ustedes saben que los que hacemos medicina materno-fetal hacemos mucha ecografía y se ha puesto de moda el EcoFast como algo rápido para detectar algo rápido. La pregunta en este sentido va para Wendy. No vamos a hablar de eco, sino rápido. Tengo la paciente enfrente y rápidamente yo quiero hacer un despistaje y un tamizaje. Esta paciente está séptica y se la voy a llevar al doctor Rojas. Rápidamente. Ya va. El micrófono, Wendy. Yo creería que fácilmente ahí tenemos parámetros clínicos que nos pueden ayudar a saber si esta paciente está en sospecha de sepsis. Yo creería que podríamos
valorar tensión arterial, frecuencia respiratoria, el estado de conciencia de entrada, y ya con eso nos puede dar bastante información en relación a cómo está ella. Casi siempre se propone que utilicemos los parámetros clínicos y que sobre la marcha vayamos pidiendo los parámetros laboratoriales. Es decir, que de manera rápida, si nosotros tenemos la paciente con tensión arterial sistólica por debajo de 100, la frecuencia respiratoria alterada, generalmente estas pacientes tienen una hematología y vemos si hay leucopenia o leucocitosis, ya por ahí nosotros podemos hacer un despistaje rápido. Pero resulta ser que está el Glasgow y los obstetras no somos muy fácilmente, tenemos el Glasgow a la mano, ni lo tenemos en la mente de manera rápida y sabemos que hay una respuesta ocular, motora y verbal. Entonces le Sí, pregunto yo, hay, sí, dime. Le pregunto yo, ahorita hablan ustedes dos, pero le pregunto yo a Joche, ¿ustedes tienen la tablita del Glasgow en la mente o hay una manera rápida de decir, esta paciente ya le disminuyó el Glasgow? Juan, esa es una pregunta muy valiosa y nosotros en el escenario obstétrico lo hemos cortado con algo tan simple como está o no está alerta. ¿Ya? Y hoy por hoy, digamos que la recomendación, incluso para un país completo como Colombia, se limita a eso. ¿Está o no está alerta? Porque hay un mensaje importante que creo que es vital para todos los que están con nosotros, que quede claro. La embarazada en cualquier condición, hemorragia, preeclampsia, sepsis, etcétera, lo último que entrega y denota un componente grave es la oxigenación y el estado de conciencia. Entonces, es importante que tengamos presente que si yo tengo en el escenario obstétrico una paciente que se me altera el nivel de conciencia por algo diferente a estar alerta o se le cae la saturación por debajo de los límites que hoy por hoy estamos definiéndolo alrededor de 95 a nivel del mar, ya nosotros tenemos la condición más grave. Tan simple como eso, Juan. Excelente. Wendy, ¿querías aportar algo? sí, no, Discúlpame. era mucho en relación a eso, porque yo creo bueno, Joche que está en cuidado crítico, yo creo que todos creeríamos que ellos sí lo usan. Pero inclusive hay un apartado especial en relación a eso para los que hacemos obstetricia en las unidades más pequeñas y en las unidades más complejas. Y es eso, te responde verbalmente o te habla o no te responde o solo responde al dolor. Inclusive también eso es algo que llama la atención. Generalmente no hacemos los obstetras el Glasgow, no lo hacemos. Y entonces por eso lo traspolan a la parte obstétrica o la indicación para nosotros es que lo hagamos de esta manera, que es una manera mucho más amplia. Sí. Hay un concepto que durante mucho tiempo estuvo arraigado dentro de los médicos y es que esta paciente que ingresa en malas condiciones vamos a administrarle 2000 cc de solución fisiológica o 2000 cc de solución Ringer. Ese era el concepto antes expuesto. Vamos a llenarla de líquido, le ponemos líquido, la ahogamos. ¿Cómo vamos a manejar ese tema, Joche? A ver, digamos que una de las cosas que más énfasis se ha estado haciendo últimamente en el escenario de la sepsis es aclarar el rol de los fluidos, hasta dónde, de qué manera, y por eso me tomé un espacio de la presentación para dejar claro que de entrada ya la evidencia es muy clara en decirnos que en lo que se refiere a respuesta a fluido, que es básicamente el hecho de que yo le coloque líquido a una paciente y le mejore su gasto cardíaco y por ende mejore las variables hemodinámicas, solo se está viendo en una de cada dos pacientes, en uno de cada dos pacientes, es decir, es para la población general. Pero en obstetricia tenemos adicionalmente otro problema, Juan, y es que desde hace unos 5 años para acá se habla de tolerancia a fluido. Ya no es solamente ser respondedor, sino ser tolerante a fluido. Y este concepto lo que implica es que yo puedo ser respondedor, pero puedo ser intolerante a fluido. ¿Y qué me hace intolerante? El tener una condición en la cual tengo extravasación de líquido, por ejemplo, el dengue es una condición compleja con el tema del fluido, pero adicionalmente a esto tenemos una paciente que tiene una disminución de la presión coloidosmótica, que es la embarazada,
Entonces, en ese grupo de pacientes, lo ideal es monitorizar la respuesta a líquidos con cada bolo que se coloca. Entonces, para evitar esa dualidad que tú acabas de decir, ahogar o quedarme muy seco, lo ideal es que yo ojalá pudiera vigilar el nivel de tolerancia de mi paciente y el nivel de respuesta. Y tenemos el ultrasonido, tenemos el ecocardio a la cabecera del paciente, tenemos estrategias no invasivas de monitoreo hemodinámico. Es decir, hoy por hoy hay suficientes herramientas para no cometer el error de quedarme muy seco o el que más se comete, que es pasarme y encharcar a los pacientes. Sí, efectivamente teníamos esa pregunta en el ambiente, la parte hemodinámica, y estaban hablando del eco pulmonar y el POCUS cardiovascular. Creo que ampliamente respondido. Hay una pregunta también en relación a esteroides. ¿Cuál es el papel de los esteroides en estos casos? Creo que Fede había hecho algo de Sí, comentario en correcto. torno al tema. Fede, te cedo la palabra y yo te complemento si es necesario, pero creo que tú eres la persona encargada y pertinente para hablar de eso. Bien, no, de acuerdo a lo que plantea las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en aquellas pacientes que no responden en buena forma a los vasopresores, se podría utilizar un ciclo de al menos una semana de hidrocortisona. Eh, Eso obviamente lo vas a poder explicar mucho mejor vos, Joche, pero yo lo que mencionaba es que la acción de la hidrocortisona obviamente va a ser intentar mejorar también la hipotensión materna, ¿sí? Y favorecer el uso de la norepinefrina en ese caso. ¿Sí? Pero se reserva para pacientes que aún con el uso de vasopresores no tienen una buena respuesta. Yo lo había mencionado con respecto a la maduración pulmonar fetal que no invalidaba el uso de maduración pulmonar fetal. Sí, de acuerdo con Fede, digamos que el momento ideal para utilizar el esteroide se sigue discutiendo. Hoy por hoy la recomendación es tal la que acaba de decir Fede, que es cuando yo estoy con vasopresores, puntualmente noradrenalina, y estoy pasando de lo que se llaman dosis bajas a dosis intermedias, que el punto de corte está alrededor de 0,2 microgramos por kilo minuto, yo debería considerar el inicio del esteroide. La mayoría de estudios, hay que reconocerlo, son con hidrocortisona. Sin embargo, hay una publicación muy reciente del año pasado, una revisión sistemática y un metaanálisis que lo amplía, pues lógicamente a metilprednisolona, a dexametasona, a fluorocortisona, que es también otra de las opciones. Sin embargo, no hay estudios con betametasona en shock séptico. Eso, pues, lógicamente hay que tenerlo en cuenta si estamos pensando en la maduración del bebé, porque ya ahí habría una implicación en ese sentido. Fede lo dijo muy bien. Entonces, lo importante es saber si yo voy a utilizar dosis equivalentes o patologías específicas. Recordemos que en COVID-19 la dexametasona por el estudio Recovery fue muy importante y hoy por hoy sigue estando prevalente. Recordemos que el COVID no se ha ido del mundo, sigue estando presente, sigue generando morbilidad materna y perinatal. Entonces, la dexametasona tendría unas indicaciones muy puntuales para pacientes con COVID-19. No estamos hablando del manejo del choque. Y la hidrocortisona, a raíz de los estudios que recientemente han salido en neumonía adquirida en la comunidad, también se está convirtiendo en un fármaco importante a tener en cuenta en estos escenarios. Entonces, digamos que para contestar a la pregunta que habían hecho en el chat, no hay estudios específicos en obstetricia. Realmente la extrapolación de lo que dice Fede de la población general. El momento es este que le acabamos de comentar y yo utilizaría hidrocortisona o su dosis equivalente con las demás medicaciones Dexa, fluoro o la metilprednisolona. Sería lo que yo respondería, Andrés. En relación a la hematología, sabemos que hay cambios fisiológicos en el embarazo. La paciente embarazada tiene una leucocitosis fisiológica. Entonces, ¿cómo manejamos esta hematología y cuál es el punto de corte? Porque están ahí en el chat una duda, una inquietud en relación a una leucocitosis mayor a 15.000. ¿Cómo manejamos esto en el contexto de los cambios fisiológicos del embarazo? Sí, en Como el punto. contexto.
En el contexto de los cambios fisiológicos del embarazo, inclusive lo mencioné en la parte donde dice el tamizaje de sepsis. Y se utiliza el punto de corte generalmente menor de 4.000 de leucocitosis o mayor de 15.000. Y uno esperaría que arriba de este punto de corte ya no estarías tanto pensando en que son cambios fisiológicos asociados al embarazo. Bien. Hay otra pregunta y esta es para Federico, que lo amplió bastante. Si hay algún consenso internacional para considerar edad gestacional viable en cuanto al feto. Yo me atrevería a meterme aquí, y esto va a depender de el contexto de cada unidad y de cada país, pero le dejo a Federico y a Wendy que amplíen más esto. ¿Hay un consenso internacional para considerar edad gestacional viable? No, no lo hay, Juan. En realidad lo que plantean las distintas guías habla de viabilidad en estos casos, en el caso de necesidad de interrumpir, a partir de las 24 o 25 semanas cuando hay posibilidades, pero eso va a depender de cada centro y la realidad en la que nos encontremos. En Uruguay, por ejemplo, sabemos que por debajo de las 28 semanas, ¿sí? Es bastante complicada la supervivencia y sobre todo sin secuelas, que es el otro elemento también a tener presente. Pero bueno, no hay ningún consenso al respecto. Yo creo que 24 o 25 semanas, como lo plantea la guía de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, puede ser un momento de quiebre, pero tenemos que tener presente que tenemos que ofrecer a la paciente un neonato en las mejores condiciones posibles y con buena calidad de vida, cosa que en esas situaciones muchas veces no se nos permite, ¿sí? Y son decisiones que hay que tomar en conjunto y consensuadas con la paciente, como decía, teniendo bien en claro el consentimiento informado, incluso si queda algún tipo de dudas, hablarlo con el equipo de neonatología y también con el servicio de bioética que tenga cada hospital. Sí, yo me atrevería a incorporar un dato adicional. Nosotros tenemos un trabajo en el Hospital Universitario de Caracas, donde estuve durante un largo tiempo. Y precisamente nuestra sobrevida mejoraba después de las 33 semanas de embarazo o 1.500 gramos de peso. Antes de eso, la sobrevida estaba por debajo del 30%. Entonces, esto era algo consensuado con los pediatras. Trata de llevármelo por encima de las 33 semanas o 1.500 gramos de peso, porque por debajo de eso, realmente la sobrevida va a ser muy baja en esta unidad. Y en ese mismo orden de ideas, em, por más que existan consensos internacionales, muchos de ellos son adaptados a países de altos ingresos, de muchos recursos, y el contexto latinoamericano puede ser completamente diferente, y en ese mismo sentido, pues va a depender de cada unidad y de lo que yo tenga al lado con mi trabajo en conjunto interdisciplinario con los pediatras. Hay otra pregunta en relación a... bueno, sí, Wendy, adelante. Sí, yo solo quería agregar algo en relación a la vigilancia fetal, que a veces también podemos caer en el abuso de los esteroides para madurez pulmonar, queriendo ofrecer el mayor beneficio a los bebés. Y solo recordar el hecho de que vamos a poner inductores de madurez pulmonar cuando estemos considerando que el nacimiento lo vamos a hacer en los próximos 7 días. Y que obviamente en fetos que tienen menores de 32 semanas, no olvidar la neuroprotección cerebral, que también es algo que lo debemos de tener muy presente para apoyar el cerebro de ese bebé. Ahora bien, acordémonos también de ese punto de corte arriba de 34 semanas, en donde uno espera que en todas las unidades y por madurez fetal, pues es un feto que muy probablemente, si la necesidad materna nos está diciendo de que necesitamos interrumpir, yo creo que no hay nada que discutir en relación a si lo hacemos nacer o no. Yo creo que el decidir de forma individual en cada bebé que van a nacer tiene mucho que ver esto con la unidad, con el país en el que estás y la unidad. Por ejemplo, si hablamos de 26, 24, 26, esa zona gris de la prematurez extrema, para nosotros el gris entre 24 y 26, o sea, ni soñado. Para nosotros estamos hablando arriba de 31, 32 semanas para países como Centroamérica. Y es ahí en donde inclusive en embarazos muy pequeños te tenés que sentar con el papá
y discutirlo y decirle, este es el escenario desde el punto de vista de pronóstico fetal, porque es algo que hay que platicarlo, porque estamos hablando de ese bebé como un paciente, y decirle cuáles van a ser los riesgos orientados por nuestra unidad, a la posibilidad de que no nos vaya bien, porque se puede interpretar del otro lado, sí, lo vamos a sacar por el bien de los dos, pero estamos claros de que el pronóstico para el bebé no va a ser bueno. Entonces ahí es donde uno va jugando con la unidad, con el peso del bebé y en el contexto de nuestro escenario de país, creería yo. Es así, de país y región, porque a lo mejor en el interior del país a veces las condiciones inclusive pueden ser menores y, por supuesto con mayor efecto negativo para el feto. Ya estamos al finalizar y tengo dos preguntas más. Una para Joche que se la voy a resumir en dos palabras. Procalcitonina y lactato. Bien, te voy a responder la más fácil, lactato. El mismo valor que en la población general, lo decía yo en mi presentación. Le daría el mismo valor, es una herramienta que pues lógicamente tiene unos intríngulis que uno tiene que interpretar con cuidado si la paciente está en trabajo de parto, es decir, se aumenta fisiológicamente cuando tengo trabajo de parto espontáneo, trabajo de parto instrumentado o cuando hago una cesárea en trabajo de parto. Ahí puedo tener una elevación fisiológica del lactato que a veces me reta, pero lógicamente lo interpreto en el marco de lo que Wendy comentaba. O sea, tengo una paciente con leucocitosis, con fiebre, tengo, pues lógicamente le doy una relevancia a ese valor de lactato. Entonces, la del lactato, el mismo punto de corte de la población general durante el embarazo y tiene las mismas indicaciones. Procalcitonina. La procalcitonina está validada en sus niveles durante el embarazo y no son muy diferentes de la población general. En el posparto tiende a elevarse un poco, más si el posparto es por cesárea, tiende a tener valores más altos. Sin embargo, su interpretación es similar. Recordemos que la procalcitonina nos ayuda especialmente para identificar esa paciente en la que yo creo que no tiene una infección bacteriana. O sea, su utilidad más importante es cuando yo tengo un paciente con fiebre, síntomas respiratorios, le hago una procalcitonina y le sale normal, lo más seguro es que sea una infección viral y por lo tanto no necesito utilizar antibiótico terapia. Entonces, digamos que lo que han demostrado, y hay una publicación muy interesante hace unos años, en donde hacer protocolos o algoritmos de definición de antibióticos en el marco de la inclusión de la procalcitonina disminuye el uso innecesario de antibióticos y acorta los tiempos de uso de la procalcitonina. Entonces yo lo ubicaría en ese contexto en particular. Serían como las dos recomendaciones que yo daría, pero importante, durante el embarazo la procalcitonina se comporta con límites muy similares a la población general. Recuerden que por encima de 0,25 para unos, 0,5 para otros, ya comienza a ser importante mirar qué está sucediendo, ¿no? Bien. Estamos al final. Una pregunta para Wendy y Federico. Acciones a tomar en etapa prenatal para prevención de sepsis. Yo creo que algo muy importante que se nos olvida a nosotros es orientar a nuestra paciente en signos de alarma. Yo creo que eso es algo que no lo hacemos a veces y cosas tan claras como el hecho de que la paciente tenga descarga vaginal, que tenga dolor pélvico intenso, signos que te pueden hacer pensar, porque estamos pensando cuando estamos embarazados, obviamente en la probabilidad de que tengamos una infección vaginal y que eso vaya a subir y que la vía sea por vía vaginal. Y algo que hay evidencia clara es el cultivo rectovaginal buscando de forma dirigida de streptococo, porque ya sabemos que es uno de los peores enemigos de la gestante embarazada y que se convierte a veces en una cultura de no pedirlo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que vale la pena hacer. Y obviamente búsqueda dirigida de infecciones urinarias, creería. Sí, definitivamente hay que enseñar a la paciente los signos de alarma. Hay que hacer urocultivo trimestral, no es examen de orina simple, Claro. urocultivo trimestral y, por supuesto, el tamizaje de estreptococo beta-hemolítico después de las 36 semanas. Fede, ¿algo que agregar, que aportar?
Me sumo a lo que comentaron, también tener presente pacientes hospitalizadas con rotura prematura y prolongada de membranas, tener en cuenta la vigilancia estricta, los elementos que ya fueron mencionados, tener además sistemas de alerta temprano en cada servicio. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay tenemos, a propósito de lo que nos planteó el doctor Mario Pérez, que le mando un saludo, no sé si está conectado, el sistema de alerta temprana. Teníamos una hoja que pasamos en la historia clínica a diario con los distintos elementos, y básicamente es eso, tener un alto nivel de sospecha, alerta temprano, también formar a la paciente en los elementos de consulta precoz y de aviso temprano, y bueno, tomar cartas en el asunto de forma temprana y no retrasar las primeras medidas. Eso me parece lo más importante. Excelente. Muchísimas gracias en nombre del Comité de Salud Materna de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, en el mío propio. Gracias, Wendy. Gracias, Oche. Gracias, Fede. Los comentarios que tenemos son de primera. Llegamos a más de 640 participantes en algún momento, 650 participantes. Está con nosotros un miembro de la junta directiva, el doctor Cuauhtémoc Celis, buen amigo además, eh, y lo voy a dejar para las palabras finales y sobre todo para que nos despeje una interrogante que hay, doctor, en relación a si esto queda grabado y dónde lo pueden ver. Muchísimas gracias a todos. Excelente mañana, una mañana de calidad insuperable. Y les repito, este es parte del trabajo del Comité de Salud Materna. Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias, Juan Andrés. Desde luego, muy exitoso. Están muy felicitados, como ya todos vieron en el chat. Gracias, Wendy desde Honduras, Carlos, Federico Fleitas desde Uruguay y José Rojas desde Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Muchas gracias efectivamente por esta mañana académica tan nutrida y excelente. Así que nuestro agradecimiento a nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC. A los asistentes, muchas gracias por conectarse. Les deseamos muy buen día. Y tenemos nuestro webinar el próximo 5 de julio, que será sobre anticoncepción de diferentes aspectos, y les presentaré también el día 30 de este mes. Tenemos un webinar que será entre semana, que es de aspectos de bioética. Así que muchas gracias a los cuatro nuevamente y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Doctor, queda grabado. Sí, Va a ser... sí, este queda grabado en el canal de YouTube de FLASOC y se pasa hasta dentro de 7 días, sube a la plataforma. Es decir, del próximo lunes que viene, en 7 días más, lo pueden consultar en el canal de YouTube de FLASOC. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos, bye. Nuevamente, mil gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.